Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Seguimos en la violencia entre Estados Unidos e Irán sin una determinación de una negociación definitiva. Se ha hablado de la posibilidad de llegar a acuerdos, se han firmado documentos, sin embargo, siguen los ataques de Estados Unidos e Irán también disparando sobre países amigos de Estados Unidos donde hay bases militares, y esto complica la situación, sobre todo para el petróleo, beneficioso para países productores como el caso de Venezuela, quien a raíz de la terrible tragedia que hemos tenido, aprovecharemos estos recursos petroleros para reconstruir el país, pero dentro de un criterio nuevo y moderno como es la ley nueva de hidrocarburos, ampliando la posibilidad de los intereses y capitales extranjeros y la seguridad jurídica necesaria. Lo mismo que la ley de minas y otras normas que tendrán que instrumentalizarse. Ahora acaban de nombrar un canciller nuevo también, que es un hombre de mentalidad profesional, abierto a la negociación y al diálogo, como es Félix Plasencia. Todo eso nos abre mucho más. Además, unieron el Ministerio de Relaciones Exteriores con el de Comercio y ahora hay una etapa de comercio intenso de Venezuela, con inversiones hacia el país y con posibilidad de exportación de nuestros productos. Pero claro, dentro de esta dinámica tenemos que seguir de cerca lo que pasa en el Medio Oriente hasta que haya una paz definitiva, tanto de Israel con los vecinos árabes como de Estados Unidos e Irán. Por eso Estados Unidos, hemos visto en las últimas horas, sigue lanzando ataques contra Irán en nueva escalada después de la reciente renovación de las hostilidades, aunque el presidente Trump afirma e insiste que un acuerdo de Teherán podría siendo posible y siguen las negociaciones, sobre todo en Pakistán y otros estados árabes, para llegar a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Veamos la nota como lo recoge la prensa internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que todavía es posible un acuerdo con Irán. Tras el alto al fuego alcanzado en abril, Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo, en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin del conflicto. El documento preveía la reapertura del estrecho de Hormuz, pero Teherán solo autorizó un solo corredor de navegación por este paso marítimo, cerca de sus costas, y descarta volver a la situación previa a la guerra, cuando había libre tránsito por la vía. Las declaraciones de Trump ocurren mientras el ejército estadounidense realizó nuevos bombardeos sobre territorio iraní por tercera noche consecutiva. Al menos 4 explosiones se escucharon al este de la ciudad portuaria iraní de Bandar Abbas, que se encuentra sobre el estrecho de Hormuz, según informó la prensa estatal iraní. Antes, Trump anunció el restablecimiento del bloqueo naval de los puertos iraníes en el estrecho de Hormuz, tras la intensificación de las hostilidades desde el alto al fuego de abril. Y esto continuará. Ya veremos qué sucede, pero estamos anulando toda su capacidad ofensiva y controlando los estrechos. Estamos imponiendo el bloqueo, un bloqueo dirigido exclusivamente a Irán. Nadie que haga negocios con Irán podrá pasar, el resto podrá hacerlo. Así que se trata de un bloqueo y uno muy contundente. Probablemente el bloqueo haya sido incluso más eficaz que atacarlos, pero creo que es la combinación de ambas medidas lo que realmente marca la diferencia. El ejército estadounidense afirmó que el bloqueo comenzará el martes. Trump informó que Estados Unidos será el guardián del estrecho de Hormuz y cobrará una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costos necesarios para hacer el trabajo de propiciar seguridad. Irán insiste en que no permitirá que Estados Unidos interfiera en este paso clave para el transporte de petróleo y gas, y sobre el que quiere mantener el control establecido en los primeros días de la guerra y donde aspira a cobrar por el tránsito de buques. De hecho, Emiratos Árabes Unidos informó el martes que Irán atacó 2 barcos en el estrecho de Hormuz, lo que causó la muerte de un tripulante y dejó heridos a 8. Además, Teherán afirmó que Estados Unidos es responsable del regreso de la inseguridad en la zona y los guardianes de la revolución, el ejército ideológico iraní, lo acusa de poner en peligro el suministro mundial de petróleo. Desde la Revolución Francesa lo importante fue la fuerza del derecho, es decir, frente al absolutismo tener una justicia, una legalidad basada en normas jurídicas y aprobadas por el pueblo en esa soberanía popular. Sin embargo, vemos que ahora con esta guerra lo que priva es el derecho a la fuerza, violando todas las normas internacionales y unas Naciones Unidas incapaces de poder llegar a un acuerdo definitivo. Por eso estas guerras absurdas, incomprensibles, donde el que tenga más fuerza es el que impone las normas. Ojalá que esa guerra se termine, como también la de Rusia y Ucrania, porque fue una invasión basada en la fuerza y no en el derecho, y hoy el mundo necesita la ley. De allí la importancia de la Revolución Francesa,
y el legado histórico que nos deja. Hoy, precisamente, su último 14 de julio, como presidente de Francia, Emmanuel Macron convirtió la gran avenida de los Champs-Élysées, los Campos Elíseos de París, en una vitrina de unidad europea y homenaje a Ucrania con un desfile militar imponente. Ahí vimos representantes de todos los 27 países de la Unión Europea. Pues claro, Vladimir, el presidente de Ucrania, es el invitado especial porque la Unión Europea está precisamente temiendo cualquier acto de fuerza de Rusia en el futuro, como pasó con Ucrania, y esa solidificación del esfuerzo es necesaria, pero también vimos cómo ha sido la manifestación más grande militar y popular en favor de las libertades fundamentales, en la aplicación de la ley, en el fin del absolutismo y sobre todo en el camino que marca la Revolución Francesa. Veamos la nota. Emmanuel Macron vivió el martes su último 14 de julio como presidente de Francia. La avenida de los Campos Elíseos se convirtió en una vitrina de unidad europea y homenaje a Ucrania, con un desfile militar imponente que incluyó casi 6.700 soldados a pie, cerca de un centenar de aviones, una treintena de helicópteros y más de 300 vehículos. Nunca tantos militares habían desfilado entre el Arco del Triunfo y la Plaza de la Concordia con motivo de la fiesta nacional, que conmemora la toma de la prisión de la Bastilla en 1789 al inicio de la Revolución Francesa. En la tribuna de honor destacaba el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien observó el desfile de una veintena de compatriotas. Junto a él había 24 jefes de Estado o de gobierno europeos, como el alemán Friedrich Merz, el español Pedro Sánchez, el polaco Donald Tusk, la danesa Mette Frederiksen y el primer ministro británico saliente Keir Starmer. El evento tuvo lugar un día después de una nueva cumbre en París de la llamada coalición de voluntarios dispuesta a ayudar a Ucrania a largo plazo, algunos mediante el envío de soldados al terreno, una vez que se firme un alto al fuego con Rusia. El presidente francés, que en mayo dejará el cargo tras un máximo de 2 mandatos consecutivos, quiso resaltar el poderío militar del país tras 10 años de gobierno, durante los cuales el presupuesto de defensa se ha duplicado. La Revolución Francesa ha sido un signo extraordinario en función del desarrollo del hombre. 3 principios fundamentales: la legalité, la legalidad, la ley, la egalité, la igualdad de los seres humanos, la justicia, y la fraternité, que es la fraternidad que debe cumplirse. Todas las constituciones del mundo, el derecho constitucional, estuvo influenciado por esa primera norma de la libertad, de los derechos de primera generación, y así lo consagra incluso la Constitución, la primera de Venezuela de 1811, hasta que vienen las constituciones posteriores como la de México de 1917 y la rusa, donde se afirma más la justicia, la egalité. Falta ahora la fraternité, la fraternidad entre los pueblos y los hombres, que es lo que ha dicho el Papa en la última encíclica, la fraternidad necesaria para el desarrollo humano, sin violencia, sin guerras, sin situaciones tan complicadas como la de Rusia y Ucrania o lo que está pasando en el Medio Oriente con el caso de Irán. De allí que es importante hacer una reflexión sobre la Revolución Francesa, precisamente hoy, 14 de julio, donde los franceses del mundo han recibido con satisfacción esta fecha. La Embajada de Caracas, que siempre hacía grandes recepciones, se ha limitado a actos protocolares, pero en la situación de Venezuela y el luto que tenemos, sin embargo, hacemos llegar un saludo y un abrazo al embajador de Francia y al cuerpo consular y cuerpo diplomático y a los franceses que están en Venezuela. Muchos muchos venezolanos han sido muy bien recibidos en Francia y sigue siendo la ciudad luz quien inspire a muchos proyectos de libertad, de justicia y sobre todo de igualdad. Veamos el editorial y después con las entrevistas de siempre. Hoy se celebró el gran desfile en París en el Día de la Bastilla y es el último desfile del presidente de la República, Emmanuel Macron. Por eso un espectáculo masivo e histórico, con 6.800 soldados marchando a pie, una cifra nunca antes alcanzada y un 30% más de aviones y vehículos que en años anteriores. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el secretario general de la OTAN Mark Rutte, el primer ministro español Pedro Sánchez, el primer ministro británico saliente Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz estuvieron presentes en la tribuna VIP. También asistieron soldados que representaban a cada uno de los países invitados, sobre todo de la Unión Europea, que quieren ahora darle un sentido militar a su defensa frente a Rusia y también en esa separación obligada de Donald Trump con los Estados Unidos en la OTAN. Este 14 de julio en París y en toda Francia, pero también las embajadas acreditadas en el exterior, celebran el Día Nacional de Francia, el cual conmemora el aniversario de la toma de la Bastilla en 1789 y el Día de la Federación en 1790, acontecimientos claves que dieron inicio a la Revolución Francesa. Pero igualmente es una fecha
para la historia, la libertad de la persona, la soberanía del ciudadano y la reconfiguración geopolítica del mundo occidental. Para entender su verdadero alcance es necesario registrar un detalle histórico crucial. Francia no celebra propiamente el Día de la Independencia, ya que nunca estuvo dominada por una potencia extranjera. Lo que celebra es su fiesta nacional, conocida fuera de sus fronteras como el Día de la Bastilla. Es el inmenso paso entre el súbdito sometido a un monarca absoluto al ciudadano soberano regido por la ley con derechos y deberes. En 1880 se instituyó el 14 de julio como fiesta nacional francesa y hoy los franceses la celebran en todo el mundo con actos nacionales, con eventos, con recepciones diplomáticas, recordando el ejemplo de lo que fue la libertad, la justicia y la fraternidad. El impacto de la Revolución Francesa no se limitó a derrocar una monarquía en Europa. Transformó radicalmente la arquitectura jurídica, política y social de Occidente. Para América Latina, el 14 de julio y los ideales de 1789 no fueron eventos lejanos, sino el combustible intelectual que encendió la gesta de emancipación hispanoamericanas, especialmente con Miranda y con Simón Bolívar. Hoy siguen vigentes los derechos humanos con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En ese 1789 estableció por primera vez que la soberanía no reside en el monarca por derecho divino, sino en la nación. Los individuos dejaron de ser súbditos obedientes para convertirse en ciudadanos con derechos inalienables. El propio eje político actual, izquierda y derecha, nació en la Asamblea Nacional Constituyente de 1789. Quienes se sentaban a la derecha del presidente defendían el veto real y la tradición y conservatismo. Quienes se sentaban a la izquierda defendían el cambio revolucionario y la limitación del poder. Para el continente americano y para Venezuela, la Revolución Francesa fue un faro de doctrina jurídica y el detonante geopolítico de nuestras independencias. Los grandes precursores e ideólogos latinoamericanos leyeron y respiraron la atmósfera de la Revolución Francesa. Fue el caso de nuestro héroe Francisco de Miranda, es el más emblemático. Su nombre es el único de un latinoamericanismo grabado en el Arco de Triunfo de París debido a su participación como general en las guerras revolucionarias francesas. Hoy sigue vigente el lema de esa revolución: liberté, libertad, egalité, igualdad, fraternité, fraternidad, que resonó de manera muy distintas en las realidades coloniales americanas, generando dinámicas complejas que moldearon nuestras repúblicas. Para América Latina significó pasar de la teoría de la Ilustración a la acción constitucional, fundando repúblicas sobre la premisa de que la dignidad de la persona y la justicia social deben ser el norte de todo ordenamiento jurídico. Globovisión y Brújula Internacional felicita a los franceses del mundo y especialmente a los franceses en Venezuela y especialmente a los diplomáticos y cónsules acreditados en Venezuela, con el cual mantenemos y hemos mantenido siempre una relación de cordialidad, de cooperación, de respeto.